Bien, vamos a ver entonces la clase número 3 de literatura juanina. En la semana anterior estuvimos viendo el Evangelio de Juan. ¿Qué fue lo que dijimos con respecto a lo que Juan se refiere o dice acerca de Jesús de Nazaret? Dijimos que Juan identifica a Jesucristo como el verbo, el logos. También Él es el creador, es el sustentador de todas las cosas. También en la vida de los hombres, que se hizo presente, vino a este mundo, es la luz verdadera, el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. También habla acerca del nuevo nacimiento, estuvimos indicando que para poder ser hijo de Dios, nacer de Dios o espiritualmente, se requiere creer y se requiere recibir al Señor Jesucristo. También afirmamos que la salvación es una disposición de la mente y de la voluntad y tiene un objeto. El objeto de esa fe es Jesucristo. La fe no es en sí mismo o en uno mismo, sino que la fe es en la persona de Jesús de Nazaret. Y se hizo carne, porque enfatiza esta expresión Juan para referirse a Jesucristo, se hizo carne, porque él está contrarrestando un grupo de personas que son cristianas, pero que sin embargo tienen algunas ideas erradas del cristianismo, porque cuando alguien se convierte a la fe cristiana, arrastra elementos culturales, filosóficos, doctrinarios de su antigua vida, religiosa, cultural o filosófica. Y esto eran los gnósticos. Ellos indicaban que la materia era mala y el espíritu era bueno. Por lo tanto, si la materia es mala, el espíritu es bueno y Cristo se hizo carne, eso equivaldría o implicaría que Cristo tiene algún elemento, alguna naturaleza mala. Por lo tanto, no se pudo haber materializado o encarnado. Entonces concluyeron los gnósticos que se habían hecho cristianos, tendríamos que decir cristianos nominales o culturales, porque no cristianos en el mismo sentido como nosotros nos identificamos como cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo, que conocemos y damos nuestro asentimiento a lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Claro que en esta época hay que entender que estaba recién produciéndose el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, y tampoco estaba desarrollada la doctrina de la unión hipostática, por ejemplo. La doctrina de la unión hipostática se desarrolló en el siglo quinto, después del Señor Jesucristo. Después de tantos movimientos sectarios, entre ellos estaban los gnósticos, pero de grandes debates y discusiones se llega a esa conclusión al, al analizar las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de unión hipostática, mis queridos hermanos pastores, se entiende a qué nos referimos, ¿verdad? No, mi hermano Pablo, yo no la entiendo. Muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, mi pastor No, yo Guillermo. Bueno, esto es muy importante porque el Evangelio de Juan habla acerca de Cristo se hizo carne, se encarnó. Para nosotros no hay ninguna herejía actualmente que indique lo contrario, que Cristo no se hizo carne, pero gracias a los documentos que nosotros disponemos actualmente, concluimos aquello. En esa época Juan escribe, de hecho, para contrarrestar este grupo de los gnósticos. La, la unión hipostática. La unión hipostática. Él quiere decir que Jesús, o Jesucristo, mejor vamos a ver, Jesucristo, tiene dos naturalezas. Esta es la humana y divina. Naturaleza humana y la naturaleza divina. Y estas dos naturalezas
conviven, subsisten en una única persona, en la persona de Jesús. No son dos personas, es una sola persona. Y esa persona es eterna, es el logo, es el logos, logos eterno. El eterno logos es el logos de Dios, el eterno logos. El logo de Dios. Es una sola persona, con dos naturalezas, en un solo cuerpo. Eso cuerpo ya no es necesario de seguir mencionándolo. Y estas dos naturalezas son perfectas, es decir, tiene un alma humana, un espíritu humano, una conciencia humana, una voluntad humana, cuerpo físico humano, cada elemento, cada partícula, cada característica de la humanidad, él lo posee, pero al mismo tiempo tiene la naturaleza divina. Todas las características de la divinidad lo tiene. Cuando él se hizo carne, no dejó de ser Dios, sino que a su naturaleza humana le suma su naturaleza divina. A eso se refiere la unión hipostática. Hubo en un concilio, Gracias, hermano Pablo. muy bien, Pastor Guillermo, hubo un concilio, Hermano Pablo, ¿sí? antes que avance, me quedé un poquito atrasado en la parte cuando dijo que los gnósticos decían que la materia que era Ah, muy mala. bien, sí, los gnósticos, aquí lo vemos. Los gnósticos, no, gnosis significa conocimiento. Ellos indicaban que tenían un conocimiento superior, un conocimiento elevado, que estaba limitado para un grupo selecto, que eran los más intelectuales, los más capaces intelectualmente para comprender esta filosofía. Pero no era una filosofía como nosotros entendemos lo que es filosofía moderna o griega, por ejemplo, sino que Alfonso Ropero, cuando se refiere a este tipo de filosofía, señala que en realidad es una especie de secta religiosa. No es una filosofía en el mismo sentido como nosotros lo entendemos, porque tenía connotaciones religiosas. Y los gnósticos tenían que ser los pregnósticos, porque esto se desarrolló en el siglo segundo. Hay un autor, mis hermanos, que conoce muy bien este tema, pero no es cristiano, ¿ah? Bueno, fue cristiano, fue un sacerdote católico, después se casó, después se divorció y después ahora se volvió un cristiano cultural. Me refiero a Antonio Piñero. No sé si alguien lo ubica, lo ha escuchado hablar de él. Piñero. Antonio Piñero, sí, Ah, sí, 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 sí. muy Sí, bien, sí, 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 se lo conozco, tiene varios libros. muy bien. Él es el experto en esta área de los gnósticos. Él se identifica como un cristiano cultural. Él es tanto así que se identifica, es como, él dice, yo estoy viviendo en el siglo primero, siglo segundo, en una oportunidad. Y corrigió a un periodista, le dijo, no digas Jesucristo, puesto que Jesús es uno y Cristo es otro. Lo corrigió, ¿ah? En medio temperamental, Antonio Piñero, quedó intimidado el periodista que estaba entrevistando a Antonio Piñero. Pero él experto en esta área, Los cristianismos derrotados, escribió un libro. Yo no tengo ningún libro de él, pero debería adquirirlo, tener, comprender porque él se maneja en esta área y también de la crítica textual. Él dice que se desarrolló en el siglo segundo, no en el siglo primero. Por lo tanto, son gnosticismos de manera embrionaria. Ellos eran dualistas. ¿Qué se refiere el dualismo? La materia es mala y el espíritu es bueno. Eso indicaba los gnósticos. Por lo tanto, Cristo no se pudo haber materializado, no se pudo encarnar, sino que era simplemente una aparición, una especie de un fantasma, era algo espiritual, como un holograma, una aparición nada más de Jesús, pero no tenía materia, no tenía peso, no tenía sustancia material. Cuando caminaba por la arena, no dejaba huellas porque no tenía peso ni sustancia. Eso es lo que indicaba el gnóstico. Y murió de manera aparente nada más, no de una manera real, porque no era carne, no era sangre, no sangraba tampoco. Juan se esfuerza en enfatizar la humanidad de Jesús de Nazaret.
pero al mismo tiempo su divinidad, como lo mencionamos o lo consideramos en el capítulo 1. Fue hecho carne, el verbo fue hecho carne. También se hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Recuerde que el tabernáculo de reunión, a ver, ¿qué más está acá? Hermano Luis, Dios lo bendiga, hermano Luis. Nos parece que quería decir algo, hermano Luis. Y bueno que se conectó, hermano Luis. Aunque tiene el micrófono activado, no está como muteado, pero no le escucho nada. Si quiere hacer alguna pregunta, bueno, ahí vamos a ver cómo funcionamos. Bueno, cualquier pregunta, mis queridos hermanos, si no funciona el micrófono, está el chat también. Y si funciona, pueden Profesor, hacer. Sí, hermano Boris. yo le tengo una pregunta. Bueno, dos preguntas. ¿Mm? Una, el gnosticismo es lo mismo que el dualismo, o una es una rama de la otra y porque las dos creen parecido. El gnosticismo es el fundamento de, de esto, es como la raíz, el tronco, de donde se derivan las demás ramas de otras creencias. Como El por gnosticismo. ejemplo, del gnosticismo se deriva bueno, son dualistas ellos. Esa es la característica principal del gnosticismo. Y de ello surge el antinomianismo y también el ascetismo. El antinomianismo indica que todo lo que haga el cuerpo nunca va a contaminar la carne. Perdón, todo lo que haga el cuerpo, la carne, nunca va a contaminar el espíritu, porque el espíritu siempre permanecerá bueno. Y esa es una vertiente. Y la otra vertiente, esa se llama antinomianismo, sin ley. Y la otra vertiente es el ascetismo, el, el espíritu que es bueno, que es puro, que es limpio, debe domesticar, subordinar y someter la carne. Por eso que no duermen, no comen, no gustan, ni miran. El apóstol Pablo habla acerca de estos grupos gnósticos, pero está aludiendo principalmente a los ascetas o estas personas que se privan de lo fundamental para la subsistencia. Pero se dividían estos dos grupos, pero la semilla filosófica es esa, el dualismo. La materia es mal y el espíritu es bueno. Y cristianismo también. Todas estas personas se hacen cristianos y algunos, por ejemplo, los antinomianistas, el apóstol Pablo lo combate en sus cartas y los ascetas también lo combate en otras partes de sus cartas. Ellos están presentes, son cristianos, pero que arrastran elementos filosóficos del paganismo. Están presentes ahí. Siempre ha sido así. Aquí la Biblia lo combaten. En el siglo segundo, tercero también los combatieron los cristianos. Se solucionó estos problemas para mantener la pureza doctrinal de la Iglesia en los grandes concilios ecuménicos universales. Y siempre va a ser así. Elementos culturales que persisten cuando alguien se convierte al cristianismo. Para ser cristiano auténtico, tener una cosmovisión cristiana, se requiere tiempo. Por eso los cristianos del siglo segundo, siglo tercero se demoraban entre 2 y 3 años para hacer a una persona cristiana, para capacitarla o cambiarle la cosmovisión, convertirlo en cristiano, comenzar a ver el mundo desde la perspectiva cristiana ahora, es decir, desde la perspectiva bíblica, porque cada uno tiene su propia cosmovisión, pero se demora tiempo. Los cristianos primitivos se demoraban 2, 3 años, a diferencia de ahora. Bueno, nosotros venimos de algunos de, de otras religiones que eran cristianas, igual que del catolicismo romano, por ejemplo. Pero cuando se viene de otras religiones, de otros cosmovisiones, hay problemas y se arrastran y se integran dentro de la fe cristiana. Tenemos un cuadro, una acuarela de un pintor ruso. Eso está en Moscú, me parece mucho, del año 1824, que trata
registrar por medio de esta pintura la expulsión de los mercaderes del templo. Eran 3 fiestas en que los judíos mayores de edad estaban obligados a asistir a aquellos que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuánto equivale 25 kilómetros? A ver, supongamos que estamos, a ver, ¿quiénes son? De Valdivia. Hay un pastor de Valdivia, el pastor Guillermo. A ver, pastor Guillermo, de la isla del Rey a Valdivia, ¿cuántos kilómetros más o menos son? Tenemos aproximadamente entre 12 y 13 kilómetros. Ah, ya, entonces Son como 25. 2 vueltas, es como ir a Valdivia y volver, Perfecto, eso como sería llegar a Córdoba. entonces, claro, Es como llegar, por ejemplo, irse de los Molinos hacia Valdivia, ir y volver. perfecto. Más o menos eso sería la distancia entonces donde todos los judíos estaban obligados a ir a Jerusalén para una de estas 3 fiestas que era Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Los demás estaban exentos de esta asistencia o de esta peregrinación al templo de Jerusalén, que era el centro del culto del pueblo hebreo. El episodio de Cristo purificando el templo se han dado 4 explicaciones. Jesús purificó el templo 2 veces, uno al principio y otro al final. Otra explicación que se da es que Juan tiene razón, pero el suceso encaja mucho mejor al final de su ministerio, por eso que los sinópticos presentan la purificación del templo al final. Y Juan tendría razón en ese sentido. El relato de Juan con su muerte se traspapeló, y cuando sus escritos se ordenaron quedó este relato al principio. Hay un problema para aceptar esa teoría de, de que se traspapeló los documentos que Juan había escrito y fue ordenado al comienzo, cuando en realidad Juan lo había registrado al final de manera cronológica. Porque en esa época se escribía en rollos, no se escribía en papel, en papeles sueltos, sino en rollos. Por lo tanto, si escribió en rollos, la narración de la Cristo purificando el templo, si es verdad que lo dejó al final, eso no pudo aparecer luego porque se traspapeló al comienzo, porque es un rollo. En el rollo no existe esa posibilidad de traspapelarse como sí ocurre en hojas sueltas. Por lo tanto, esa explicación no podría, no resiste la crítica. Juan no tiene interés en los detalles, pone este relato al principio deliberadamente para indicar que Jesús es el Mesías y ha venido a purificar el culto y abrir las puertas de acceso a Dios. Es decir, como es teólogo, cronológicamente ocurre la purificación del templo al final, pero Juan, como es teólogo, lo asigna al comienzo para indicar que ha comenzado la purificación del pueblo de Dios. Pastor Guillermo, Mi hermano Pablo, entonces usted dice que todos los judíos que vivían a 25 kilómetros de Jerusalén, ellos estaban en la obligación de ir a estas 3 fiestas y el exactamente. resto quedaba excepto. Exacto, los que vivían más lejos, obviamente por distancia, quedan exentos. Ya, gracias. Pero igual iban, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando cae el bautismo con el Espíritu Santo, nos encontramos que judíos que vienen de otras partes, ellos no tienen problema de ir a una de las fiestas que se celebraba en Jerusalén, que era Pentecostés. Porque ahí encontramos que dice los, los partos, cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, y en romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos son de distintas nacionalidades que están muy lejos de Jerusalén en otros países, pero están presentes en esa fiesta de Pentecostés. Iban a esa fiesta porque estaba en primavera. En cambio, la otra se daban en invierno. No iban a esa fiesta, convocación. Por eso hay personas de más lejos, hasta de árabes, de Roma, estaban, y algunos que vivían ahí en Jerusalén, de Roma. Bien, entonces son 4 explicaciones acerca de la purificación del templo. Algunos dicen son 2, otros 1. Yo no sé cuál es la respuesta correcta ahí, pero son 4 explicaciones. Unas 3 son las más plausibles, la otra se puede descartar.
Vamos a leer capítulo 2, verso 12 al verso 25, por favor, mis queridos hermanos. Estamos en el capítulo 2, verso del 12 al verso 25, por favor. ¿Quién le puede dar lectura a esa porción? Yo lo leo. Gracias, hermano Boris. 2 del 2 al 25. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que de que está escrito, el celo de tu casa me devora. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Perfecto, muchas gracias, hermano Boris. La limpieza del templo. ¿Cuál fue la ocasión, mis hermanos, de la purificación del templo? Esta palabra ya la conocen ya. La ocasión o las circunstancias en que se desarrolló la limpieza o la purificación del templo. Dice que estaba próxima a la Pascua de los judíos. Perfecto. Entonces, víspera de la Pascua, en el verso 13. ¿A qué se refiere o a qué alude esta Pascua que celebraban los judíos? Era la salida de Egipto, ¿cierto? Perfecto, la Recordaban. salida de Egipto, la Pesaj, em, la fiesta judía. Yo lo he leído, mis hermanos, algunos dicen que alude al ángel que pasa de largo, porque pasar de largo significa Pascua. Pasó de largo de los dinteles de las puertas que estaba teñida con la sangre del Cordero Pascual. Pero estaba leyendo también un libro de un erudito católico romano, no recuerdo el nombre, Félix García creo que era el nombre, y decía que se refería a que el pueblo de Israel pasó de largo o pasó el mar muerto, o no el mar muerto, sino el mar rojo, perdón, el mar rojo. Así lo interpretaba. Pero me parece mucho que la primera explicación es la más correcta, donde el ángel pasa de largo, donde está la sangre de los dinteles que fueron teñidos con la muerte de los corderos para la Pascua. Ya, eso es lo que celebraba entonces la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico acerca de la ocasión, de la víspera de la Pascua? Que fue en Capernaum. O sea, descendieron a Capernaum, dice el verso 12. Después de esto descendieron a Cafarnaún, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Bueno, Cristo vio, hace una observación. Ve a los que vendían bueyes, a los que vendían ovejas, palomas y también a los cambistas del templo. La ley decía que todos debían llevar ovejas, palomas, bueyes, de acuerdo a
la posición económica que cada uno de ellos tenía. Si eran 25 kilómetros de distancia, a ver, igual podían llevar sus ovejas, palomas, de alguna otra manera. No sé si bueyes también a esa distancia, yo creo que no hay problema porque acá en el sur algunos traen animales de Argentina y lo vienen a vender a la feria ganadera de Osorno, por ejemplo. Por lo tanto, esa distancia de 25 kilómetros no es tan dificultoso para los hebreos. Pero ¿por qué estaban haciendo los bueyes ahí y las ovejas y las palomas? Algunos indican que los que tienen control del templo son los saduceos. Y los saduceos están lucrando en el templo. Se financian con las entradas económicas del templo. Algunos han interpretado esto de que los saduceos o los sacerdotes que están relacionados con los saduceos veían, inspeccionaban los animales que traían las personas, los peregrinos, y le encontraban defectos. Por lo tanto, no eran animales aptos para el sacrificio. Debían comprar un animal que ellos mismos tenían y ellos garantizaban que no tenía ningún defecto y ese era el animal correcto para poder sacrificar. Si fue así, le era mucho más cómodo entonces a los judíos no traer ningún animal porque eventualmente se lo iban a rechazar. Mejor llevaban los recursos económicos, compraban un animal, una oveja, una paloma, y así se aseguraban que eran aptos para el sacrificio porque eran los sacerdotes mismos los que lo vendían. También en el templo, como era sagrado, no se podía utilizar ningún tipo de monedas que pudiese profanar el templo. Las monedas que estaban en circulación tenían la imagen del César. Si esa imagen del César que representa el rey del Imperio Romano, el emperador, llega a los atrios del templo o al templo de Jerusalén, se estaría profanando porque hay un solo rey para el pueblo hebreo que es Jehová. Y si está esa imagen, estaría profanando el templo. Por lo tanto, las monedas deben cambiarse. Deben utilizarse monedas propias del templo. Y ahí estaban los cambistas. Es el trabajo que realizaban los cambistas. Estaban lucrando tanto con los animales y las monedas, por ejemplo, como cuando se va a cambiar dólares en la calle y no se cambian dólares en las agencias de cambio. Hay problemas de que no le paguen lo correcto o le cobren precios más altos en la venta de los dólares. Acá estaba ocurriendo exactamente el mismo problema. Estaban lucrando, estaban esquilmando a todos los peregrinos que llegaban a la tierra de Israel o a Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús en ese contexto, en esa ocasión? Al ver este problema de que estaban convirtiendo la casa de Dios en una casa comercial, en una feria. Era como realmente una feria al aire libre. Y al ver esto, ¿qué hizo Jesús? No dice la escritura que haciendo un azote de cuerdas echó a todos los mercaderes del templo que están lucrando con esta situación de la gente que traía un cordero, traía un animal y le decían que no servía porque tenían cualquier detalle, le buscaban ahí que tenían una orejita más larga que la otra, no sirve. Tenía un Claro, rajuño en la patita, no sirve. Cualquier detalle le vendía para aquí, para venderle el animal que ellos tenían. claro. Todo era un lucro. Hizo un azote de cuerda, expulsó a- del templo a todos los vendedores. De cuerda, eso tiene que haber sido de cuero. Uy, es terrible, ¿eh? Es como un azote de cuerdas. Y el cuero es como una correa. Y comenzó a golpear a todos los cambistas y a todos los que trabajaban en el templo. Dio vuelta a las mesas, las monedas, salieron las palomas volando. Eh, eh, fue, fue escandaloso, ¿eh? Y todos se fueron, expulsó a todos, nos dice el pasaje. Eso es el verso
Verso 15. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ya. Fue efectivo. Si lo hubiese hecho otra persona, pudo haber habido resistencia, pero algo en el temperamento, los ojos, en la mirada, en el tono, en la actitud que tenía Jesús de Nazaret, nadie la resistió, dice la Biblia, ¿eh? Todos se fueron. Tuvo que haber estado muy enojado el Señor para esta actitud tan violenta. ¿Ve usted, mi hermano, aquí una actitud de violencia de parte de Jesús de Nazaret? Y si es así, entonces está legitimada la violencia en ciertos contextos. Profesor, yo ¿Sí? creo que, bueno, con respecto a a la escena de violencia que hizo Jesús, yo creo que está clara que Jesús violento en este acto de sacar a todos los mercaderes del templo, porque o sea, si no usara algo de violencia es imposible, porque por las buenas no iban a salir. Claro. Y lo otro que, Por la buena no iban a salir, claro. claro, y nosotros tenemos que recordar que Jesús era 100% hombre también, así que tenía sentimientos de hombre, como ira, enojo, pena, frustración, rabia, alegría, rencor, todos los sentimientos que tenemos los hombres, lo experimentó también el Señor. Exacto, exacto. Debió haber causado temor en la gente, ¿ah? Porque si comenzó a golpearlo, más de alguno habrá recibido un latigazo en la espalda, en los brazos, en las piernas, donde haya pegado el golpe, donde haya llegado el golpe del correazo. Impresionante, ¿eh? Debió haber sido una bendición para los mercaderes y después se convirtieron ellos de haber quedado una marca de ese golpe en su cuerpo. Pero impresionante. Ahí vemos la violencia de Jesús de Nazaret. Algunos se escandalizan, se sorprenden, porque dicen, pero ¿cómo puede ser que Cristo haya actuado de ese modo tan violento si se supone que es amor? Bueno, las Sagradas Escrituras nos revelan efectivamente que Dios es amor, es misericordioso, es lento para la ira, grande en misericordia, sus misericordias se renuevan cada mañana, pero ese mismo Dios es el que mandó el diluvio y exterminó una cantidad extraordinaria de personas. También el que mandó a aniquilar a los cananeos. Y en el libro de Apocalipsis nos habla de un jinete del caballo blanco que tiene sus Hermano Pablo, vestiduras manchadas en sangre, sangre de sus enemigos después que él los pisoteó y los destruyó. ¿Sí, pastor Guillermo? yo también en mi lectura que tengo de la escritura, un día encontré una frase pequeña que decía que él también es fuego consumidor. Exacto, así es. Sí, correcto, aquí dice que el celo por tu casa. A ver, ¿dónde está ese texto que dice el celo por tu casa me consume? ¿Se acordaron los discípulos? El celo de tu casa me consume. Bien, ahí actúa entonces de manera violenta. Bueno, eso es el único caso de violencia que vemos, ¿ah? Después Pedro va a actuar con violencia, pero Cristo le reprocha esa actitud de violencia. El que mata a espada, a espada morirá, le dijo Jesucristo a sus discípulos. A un azote de cuerdas, lo expulsó del templo, a todos los vendedores. ¿Qué más hizo el Señor? Reprochó la conducta de los mercaderes en el verso 16, porque han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, dice otras versiones bíblicas. Acá en el verso 16, casa de mercado, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y también dio una señal a los judíos. Los judíos, claro, se sorprendieron, le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces esto? No especifica qué tipo de judíos
pueden ser si son fariseos, escribas, saduceos. ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? La señal que le dio Jesucristo, destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré. ¿Cómo se llama esta figura literaria? Todos los que están aquí tomaron, con excepción de algunos, tomaron hermenéutica, cuando habla acerca de destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. El templo. ¿Qué figura literaria se está Hermano utilizando? Pablo, Sí, doctor Guillermo. ahí también en el verso, en el versículo 17, se hace un recordatorio de lo que estaba escrito, porque dice, el celo de tu casa me consume. Recordaron lo que estaba escrito. Exactamente, es correcto. Se acordaron los discípulos de lo que estaba escrito. Se está cumpliendo la profecía o lo que estaba escrito en la palabra de Dios. El templo aquí. ¿Qué figura estamos viendo? Figura literaria. Puede que me equivoque, profesor, pero no sé si una sinécdoque o una metáfora, no sé. Parece que es metáfora. Metáfora. ¿Por qué una metáfora? Porque asume de manera implícita de que Él es el templo. Destruir este templo y en 3 días yo lo voy a construir. El templo. Está aludiendo al templo de Jerusalén. Pero en realidad después los discípulos dijeron, pero en realidad estaba hablando acerca de su cuerpo. Estaba hablando de su resurrección de entre los muertos. Pero también es otra figura literaria. Anteriormente, en el capítulo 1, había dicho, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El término habitar quiere decir hizo su tabernáculo en medio de nosotros. El tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios, donde Dios estaba especialmente presente de manera activa e intensa y donde se podía disfrutar de su comunión como en ese lugar más que en cualquier otra parte por el hecho de ser sagrado y que él mismo lo constituyó así. Y la presencia de Dios mora en medio de su pueblo. Y ahora es Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, donde Dios mora en medio del pueblo de Dios. Ese era un tipo, pero también acá nos encontramos con esa misma figura, pero ahora el templo. Entonces el templo es un tipo de Jesucristo y Cristo sería el antitipo de este templo. Y los judíos lo interpretaron de manera literal, como refiriéndose al templo de Jerusalén construido en piedra. Ya, ahí tenemos un problema de interpretación bíblica. Los judíos interpretaron la declaración de Jesucristo, pero el método que emplearon estuvo errado. El método fue el método literal, no lo interpretaron según el sentido que Cristo quería darle, que era en un sentido metafórico, estaba hablando de una tipología, una figura profética para representarse él mismo. Abraham Neusner es un rabino judío que leyó los evangelios, pero no quiso seguir a Jesús como lo incentiva los evangelios al lector, que la siga. Esto lo menciona Ratzinger, Joseph Ratzinger, en el libro Jesús de Nazaret. Y Abraham Neusner dice, yo no puedo seguir a Jesús. Él me invita en los evangelios, yo leí los evangelios, dice él, me invita a seguirle, pero yo no le puedo seguir. Primero porque es muy egocéntrico, dice Abraham Neusner. Todo está centrado en él mismo. Él dice que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, el camino, la verdad, la vida. Está muy centrado en él mismo. Y después dice que él es el templo, como lo estamos viendo acá. Destruí este templo y en 3 días yo lo voy a construir, se refería al mismo, a su cuerpo. Dice que él es el templo y el templo para los judíos es el lugar, el núcleo, el centro de la religión, el centro de la adoración y el centro del culto a Dios. Y el templo donde Dios mora de manera especial.
Y ahora está diciendo que Él es el templo. Y después dice que Él es superior a Moisés, porque en los escritos del Antiguo Testamento estaba explícitamente registrado la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis lo que es malo. Jesús en esos pasajes bíblicos se está poniendo en una posición de superioridad con Moisés. También en otra ocasión, él dice que él es el sábado, pero el sábado es el día y el símbolo, la señal del pueblo de Dios. Todos van a saber que este es el pueblo de Dios por el hecho de descansar el sábado. Y después dice que Él es el sábado, que Él es el Señor del sábado. Todo eso dice Abraham Neusener. También el- la ley de Moisés, los 10 mandamientos, dice honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús dice, el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. En el Antiguo Testamento para ser salvo hay que seguir a Dios, confiar en Él, mirar a Él. Y Cristo dice, vende todo y si quieres ser perfecto, luego sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Es decir, para salvarse, para ser perfecto, ahora ya hay que seguirlo a Él. Por eso Abraham Neusener no se convierte o no sigue a Jesús porque dice, es muy egocéntrico, todo está centrado en sí mismo. Y también le está diciendo que abandone la ley de Moisés y se cree que es superior a Moisés, dice Abraham Neusener. Y después plantea una pregunta a los cristianos. ¿Tu maestro es Dios? Le pregunta, ¿es Dios? Él comprendió las pretensiones de lo que querían decir los evangelios, es que Cristo es efectivamente Dios. Por eso él no acepta a Jesús, porque él dice que hay un solo Dios. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Para nosotros los cristianos no tenemos ese problema de aceptar a Jesucristo como Dios. Bien, dio una señal entonces a los judíos. Y esa señal fue la destrucción del templo de Jerusalén, pero en realidad se refería a su cuerpo. El significado, el cumplimiento de la profecía, el verdadero templo es Jesucristo mismo. Ya. Sigamos al siguiente pasaje. Verso 12 al verso 25. Jesús tenía por lo menos 3 razones para purificar el templo. Una de ellas es que se estaba profanando el nombre de Dios en el templo de Jerusalén. Los que no eran israelitas podían pensar que estas personas están lucrando, están esquilmando con la religión, están engañando a las personas. De entonces su Dios debe ser igual. Entonces concluían que el Dios no era mejor que los otros dioses, que tenía las mismas características negativas de las otras personas al ver la actitud de cómo se comportaban los religiosos. Bueno, eso ocurre frecuentemente también en épocas antiguas, como ahora, los que representan la religión, cuando hay una caída, por ejemplo, la gente dice, estos son cristianos, mire cómo actúan los cristianos, solamente es un discurso, solamente es, es hablar, pero no hay una obra, una acción que le acompañe. En el catolicismo romano se ve así, en la iglesia ortodoxa también tiene el mismo problema. Las iglesias evangélicas, protestantes, no se salva ninguna, tanto educadas como no educadas, tanto evangelistas.
como pastores, profesores de teología. Nadie se salva de los fracasos y las caídas ministeriales. Por lo tanto, el hecho de que el nombre de Dios sea profanado es causa, como lo estamos viendo acá, de los judíos. Y también ahora, o en el caso de los cristianos, los mismos cristianos somos los causantes de profanar el nombre de Dios. Lo menciono, me incluyo porque lo estoy viendo como un cuerpo. Es decir, cuando uno del cuerpo cae, todo el cuerpo se ve afectado de esa caída. Eso no lo podemos evitar, porque no somos individualistas, nosotros somos parte de un cuerpo. Todo el cuerpo se ve afectado y se ve reprochado cuando alguien de cualquier parte, de cualquier país puede ser, se fracasa en su testimonio. Del mismo modo ocurrían con los judíos. Podían haber habido muchos judíos fieles a Dios, pero habían otros que estaban actuando del mismo modo como lo estamos viendo acá. Ellos eran los que profanaban el nombre de Dios, pero decían los judíos, todos los judíos son todos iguales. En realidad eran algunos solamente, y eran los saduceos los que estaban bajo el control del templo, o el templo estaba bajo control de ellos. La otra razón, los sacrificios no se acompañaban de una sinceridad, eran similar al paganismo. El profeta Isaías, en, cuando comienza el libro, capítulo 1, dice que está hastiado, ya no soporta, se le descompone el estómago a Dios de tantos sacrificios, holocaustos, grasas, carneros, ya no lo tolera más, ya no aguanta ese tipo de sacrificios y de culto que le están dando a Dios. Pero si Dios mismo estableció esas ceremonias religiosas, esos sacrificios, porque ahora Dios está diciendo que ya lo has hastiado y le descompone el estómago, ya no lo puedes tolerar más. No es los sacrificios en sí mismos, sino que el problema radica en la sinceridad, en el corazón, en la obediencia, en la voluntad de obedecer los mandamientos de Dios. Ahí está el problema, porque están pensando del mismo modo como piensan los paganos, como piensan los cananeos, los de Mesopotamia, los de Egipto, de cualquier otra región circunvecina al pueblo de Israel. Pensaban que con solo matar un carnero, una oveja, una paloma, cualquier animal, ese Dios quedaba conforme, y pensaban que Dios actuaba de la misma forma. Con ofrecerle un sacrificio, Dios se ponía contento con eso. Lo alimentaban, y este Dios, el Dios bíblico, el Dios hebreo, no se preocupaba de la vida espiritual, la vida íntima, doméstica, o la vida de la sociedad, términos políticos, económicos. Dios no le interesaba esos temas de cómo se comportar en la sociedad. Isaías dice que sí le importa. Y esa es la diferencia del Dios hebreo del Dios de los paganos. Acá, en esta época, entonces no hay ninguna gran diferencia con lo que ocurría en el siglo octavo. Los hebreos están actuando del mismo modo como sus antepasados de la época del profeta Isaías. Esa es la otra razón. La otra razón puede ser también, Marcos dice, agrega otro detalle: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. El templo de Jerusalén, a esta altura, en la época de Jesucristo, el siglo primero, estaba dividido por compartimentos. Estaba el lugar santísimo, 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 luego el lugar santo, después estaba el atrio de los varones, después de las mujeres y de los gentiles. Ahí está. Esa era la división del templo de Jerusalén. Primero el lugar santísimo, después el lugar santo de los sacerdotes, el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, después en el otro atrio solamente los varones judíos, y después había otro patio, otro atrio, donde estaban las mujeres, y al final había otro patio, el de los gentiles. En este patio de los gentiles es donde
Los que eran prosélitos, los temerosos de Dios, tenían la posibilidad de, en el templo, en ese atrio, de poder conversar con Dios, de poder hablar, cantar, orar. Esa era la razón. Pero era en ese lugar de los gentiles es donde se vendían. Estaba la venta, las ventas. Ese es el problema. Esa era como una especie de una feria, feria libre. Así lo voy a poner, para que se entienda cómo era la situación que ocurría en el lugar donde debían orar los gentiles. No se le estaba dando la oportunidad a los gentiles para poder orar. Yo no sé si para orar, mis hermanos, usted se desconcentra cuando hay ruido. ¿Cómo es su experiencia? ¿O logra concentrarse cuando hay ruido? No, yo no puedo concentrarme cuando hay ruido, este tipo de cosas. Tengo que buscar un lugar para estar solo. Claro que sí, pues. Hasta cuando estamos solos, incluso nos desconcentramos un poco. El- yo me pongo a cantar un himno y a veces no estoy cantando, me desconcentro y después vuelvo a retomar otra vez el himno. O cuando estoy conversando, leyendo la Biblia igual, o conversando con Dios, a veces se produce, la mente se desconcentra. Y aquí estamos frente a un patio donde se producen esta venta de animales, donde están balando las ovejas, bramando los bueyes. Tiene que ser toros, o bueyes, sí, toros, bueno, vacuno. Y las palomas, bueno, las palomas no creo que ahí metan tanto ruido. Aletean dentro de sus jaulas nada más, pero igual produce ruido. Pero en el Medio Oriente los vendedores, como en una feria, gritan en estos intercambios comerciales, estos regateos que hay con lo que están vendiendo, entonces se producen, se levanta la voz para poder eh, escucharse entre tanta gente que hay en una feria. Es como una feria. Esa es la razón que da Marco, el Evangelio de Juan lo pasa por alto, ¿eh? Pero es importante considerarlo, ese dato. Se estaba interrumpiendo la adoración y la oración en el único lugar que le estaba permitido a los gentiles conversar con el Señor. El resultado, ¿cuál fue el resultado de la purificación del templo? Muchos creyeron al ver las señales que hacía. Ya, eso es lo primero. Pero esta fe, parece que Jesús no se confía de esta fe. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En cambio, en el libro, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, las señales son importantísimos para, para las personas que creen en Jesús. Por ejemplo, en el libro de los Hechos tenemos capítulo 9, verso 36 al verso 43, habla de la resurrección de Dorcas. Esto fue notorio, y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Bueno, ahí vemos un milagro, y el resultado del milagro fue que muchos creyeron en lo que, en el Señor. Los milagros están relacionados con despertar la fe en las personas, en Jesucristo. ¿Cómo se puede explicar esta diferencia entre Juan y el libro de los Hechos de la fe? Porque en Hechos las personas creen en Jesús al ver los milagros, acá en el milagro de la resurrección. Pero en Juan también las personas creen, en el libro de Juan, las personas creen eh, por los milagros, por el milagro que había. Bueno, aquí vemos que purificó el templo, ¿ah?
Fue una señal, por las señales, por las señales. Bueno, esto se va a repetir más adelante en el Evangelio de Juan. Pero por las señales Jesús no se confía. Los otros milagros también la gente lo sigue por los panes y los peces, por ejemplo. Pero aquí hay una diferencia con los hechos. Las personas creen al ver los milagros. ¿Cómo se puede compatibilizar esto? Me parece mucho al comparar ambos evangelios, perdón, ambos autores, el Evangelio de Juan y el otro Lucas, que al ver los milagros en el libro de los Hechos, las personas creen en el autor de los milagros. Me da la impresión. Creen realmente y esa fe no hay ninguna duda porque no hay evidencia de que Lucas desconfíe de la fe de las personas al ver un milagro que han hecho los apóstoles en el poder de Jesucristo. Parece que las personas al ver el milagro acá en el libro de los Hechos es es un medio para creer, me da la impresión. No sé si ustedes están de acuerdo, mis queridos hermanos. Y en Juan parece que las señales es el fin, parece, me da la impresión así. No es un medio, es el fin. Se funda, se funda o se fundamenta en las señales, pero no en la persona de Jesucristo. Esa impresión me da, aunque aquí dice muchos creyeron en su nombre. Pero Juan, en reiteradas ocasiones más adelante, va a decir que duda de esa fe, que está fundamentada o basada en las señales. No sé si usted lo ha visto eso, mis hermanos, cuando ve el Evangelio de Juan. Claro, por supuesto, se puede ver en el típico ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces, o sea, la gente iba literalmente por los panes y los peces, o sea, no tenía ningún interés de seguir a Jesús en un sentido espiritual, en obedecerlo. Exacto. Simplemente querían, me parece mucho que intentaron hacerlo rey a Jesús, También, pero claro. solamente por la intención para que Jesús le dé de comer gratis, nada más. O sea, no era Exactamente. con un motivo espiritual. Parece que ahí está la diferencia entre uno y otro, entre lo que menciona Lucas y lo que menciona Juan. El resultado, muchos creyeron al ver las señales que hacía, se revela su omnisciencia. ¿En qué sentido se revela su omnisciencia, mis hermanos? En el verso 24, verso 25. Cristo es omnisciente, Conocía a todos, conocía lo conocía que a todos, ¿eh? pensaba. Conocía a todos, no necesitaba que nadie diese testimonio de los hombres, pues él sabía lo que había en el hombre, es omnisciente entonces. Cuando se hizo hombre, no perdió sus atributos. Bueno, es difícil explicar esto. No perdió sus atributos divinos. Algunos lo explican, él perdió el ejercicio independiente, libre de sus atributos. Para poder ejercerlos necesitaba la autorización del Padre. Quedé satisfecho con esa respuesta. No recuerdo quién fue el que lo mencionó. Parece que es Francisco La Cueva el que lo mencionó. Cuando trata de explicar cómo funciona la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús de Nazaret. Ya. Después tenemos otro caso. Yo creo que aquí entiende a qué se refiere esta pintura. Cristo hablando con ¿No? Nicodemo la noche, Con debe ser Nicodemo, un claro. alemán, de 1601, 1645 el pintor. Vivió muy poco tiempo el pintor. Así se imaginaba la conversación de Jesucristo con Nicodemo. La imaginación que yo tengo de Cristo conversando con Nicodemo no es tal cual como lo menciona. Cuando yo leo la Biblia me lo imagino como una especie en una plaza, con árboles, y con calor, donde no hay persona y silencio. Pero aquí está, pareciera que estuviese en un escritorio, da la impresión. Ya, Nicodemo tuvo que haber sido una persona rica. Cuando Jesús murió, trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y aloes, que pesaba unas 100 libras.
Eso lo dice Juan, capítulo 19, verso 36. ¿Qué perfume es uno de los más caros, mis hermanos, que se vende en el mercado? Bueno, yo no sé mucho de perfume, profesor, pero tengo entendido que los perfumes franceses son de los más caros y de más alta calidad en el mundo. Ah, muy Pero en bien. cuanto de mirra, no, de qué materia prima, digamos, ahí sí que no lo ignoro, profesor. Ah, muy bien. A ver, ¿qué perfume? ¿Cuánto saldrá un perfume actualmente? ¿Algo, Hermano un Pablo, perfume importante? Sí, Pastor Guillermo. ¿cuál fue usted que nombró? Juan, el capítulo donde hace mención de Nicodemo. Juan capítulo 19, en el verso 39. Juan 19. Juan 19, verso 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso era muy costoso, pero estoy tratando de ver una comparación con unos perfumes actuales. Me está, Me estaban comentando de unos perfumes Paco Rabanne y me decían, no, 180.000 pesos más o menos cuesta. Yo no sé, ni siquiera he preguntado cuánto cuesta un perfume. Pero no sé si ustedes conocen otra marca, mis hermanos, acá en que venden en Chile. Bueno, el único, parece. Hay Pero deben haber más. Chanel, es súper caro, 400.000 pesos, 500.000 pesos. Oh, Dios mío, qué caro. Y hay otros más 500 caros que 500 valen mil pesos. en euros. Hay otros que están en euros, caro todavía. Eh, Wow. 150.000 euros, por ejemplo, hay uno. Impresionante. Más o menos como ese tipo de perfumes, el que llevó Nicodemo, entonces, era de buena posición, entonces no cualquiera de nosotros no compra esos, esos perfumes. Yo con 500.000 pesos me compro, ¿cuántos libros salen ahí? Unos 50 libros, unos 100 libros. No, claro, en eso, prefiero invertir en eso, en literatura, libros. El, bueno, el Nicodemo, como tenía recursos, entonces era capaz de invertir esos recursos para la sepultura de Jesucristo. Esto solo podrían haberlo comprado una persona adinerada. Era fariseo también, era uno de los gobernadores judíos, pertenecía al Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos formado por 70 ancianos. Él fue de noche, hay varias respuestas que se han dado para indicar la causa por la cual fue de noche. Una de ellas es por la precaución que Nicodemo tenía porque no quería que lo relacionaran de alguna manera con Jesucristo. Otro, porque quería hablar a solas con Jesucristo y sin interrupciones. La ley judía o los rabinos decían que para poder estudiar la ley siempre se prefería la noche, cuando hay silencio total y no hay distracciones. Pudo haber sido esa la otra razón por la cual va a conversar con Jesucristo de noche, para no tener interrupción y así poder tener una enseñanza mucho más personalizada. Nicodemo era un hombre con muchas inquietudes, muchos honores, pero sin embargo tenía un vacío en el corazón. Eso vemos de este hombre, Nicodemo. Tenía muchas preguntas, muchas inquietudes. Aunque era un rabino, un fariseo, una persona que conocía la palabra de Dios, pero sin embargo, a pesar de eso, sigue las inquietudes espirituales e intelectuales, ¿eh? Eso es muy importante, tener inquietudes de conocimiento de la palabra de Dios, de comprender más todavía la fe. Nunca es suficiente. A pesar de ser un maestro como Nicodemo, siempre necesitaba conocer un poco más. No estaba conforme con lo que conocía. Todos los cristianos deberíamos ser así, nunca estar conforme con lo que se sabe, siempre tratar de profundizar mucho más en entender y comprender la fe, en las implicancias de la fe cristiana para nuestra vida y la aplicación de la fe en la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos.
Wayne Grudem dice en su libro cuando habla de los atributos de Dios, nosotros nunca conoceremos a Dios totalmente o absolutamente, incluso en un estado de glorificación, sino que por toda la eternidad lo conoceremos, pero sin nunca agotar ese conocimiento de Dios. Buena virtud, característica vemos de Nicodemo ahí, ¿eh? En esa parte. Vamos a darle lectura entonces, capítulo 3 ahora, verso del 1 al 21, por favor, mis queridos hermanos. ¿Quién es el primer voluntario? Alguien que no haya leído antes. Parece que lo dio el hermano Bori antes, ahora y lea otro entonces. Yo leo. Gracias, mi autor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Perfecto, Amén. muchas gracias, mi autor Marcos. Aquí tenemos un texto que habla del nuevo nacimiento. ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo, era un principal entre los judíos, era buscador de la verdad. Es una virtud maravillosa esta, buscador de la verdad. También sabe quién es Jesús, porque dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esta cosa que tú haces si Dios no está con él. Considera a Jesús como maestro nada más, en el verso 2. Pregunta para comprender, ¿eh? No es malo preguntar en, en asuntos espirituales, puesto que los maestros judíos hablaban de los convertidos gentiles al judaísmo que comenzaba una vida nueva como niños recién nacidos. Nicodemo debía haber entendido lo que Jesús quería decir con conversión. Quizás nunca se le ocurrió que algún judío necesitaba convertirse a la fe verdadera de Israel. Por eso dice Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué le responde Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y es la primera vez, y no menciona más Juan, es la única vez que presenta el reino de Dios o habla del reino de Dios, porque después ya no habla más. Los evangelios sinópticos, sin embargo, es la clave interpretativa para entender los evangelios. En cambio, Juan no está enfatizando el reino de Dios. Aquí lo menciona. El reino de Dios es espiritual, es invisible, consiste en el corazón de Cristo, consiste en el gobierno de Cristo, en el corazón de los creyentes. Se inauguró con la primera venida, es espiritual, invisible.
y se entra a este reino, aquí dice, por medio del nuevo nacimiento. ¿Qué más? Para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo, es decir, nacer del agua y nacer del Espíritu. En el verso 5 y el verso 8 le está dando a conocer lo que sabe, pero su testimonio no es recibido. Cristo es el que descendió del cielo, por tanto conoce muy bien las cosas espirituales. El que cree en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna, que Dios amó tanto al mundo en el verso 16. La expresión nacer del agua y del espíritu, al parecer, es utilizada para contrastar, dicen algunos autores, una limpieza ceremonial con una limpieza espiritual. Kinner, en su comentario contextual del Nuevo Testamento, es importantísimo tener ese Nuevo Testamento o ese comentario contextual, explica que la frase puede significar de agua y del espíritu, o de agua, esto es del espíritu. Me gusta esa expresión. Aquí lo voy a anotar mejor para que no se, si lo pueden escribir. ¿Quién lo explica de ese modo? Del agua y del espíritu. Del, lo explica así. Lo que quiere decir es que de agua, del agua, de agua, de agua, esto, esto es el espíritu. Así lo explica Kinner. Cuando Cristo le dice a Nicodemo que deben hacer del agua y del espíritu. El agua es decir, o esto es, o lo que quiero tratar, o lo que te quiero tratar de decir es que deben hacer del espíritu. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, verso 24 al 27, el agua es usada simbólicamente para la limpieza del espíritu. De modo que aquí es posible que Jesús quiera decir conversión por el espíritu. Vamos a leer el libro de Ezequiel mejor para... Hermano Pablo, Sí, Pastor Guillermo. en la Biblia que tengo acá tiene un comentario, Perfecto. herencia reformada, Ya, y hace mención, dice, nacir del agua, no el bautismo, sino una referencia a la ilustración del Antiguo Testamento del poder renovador del Espíritu, correcto. por lo que nos dice Isaías 44, verso 3 al 5, Ezequiel 36, 25 al 27, Mm, dado a través del mediador que es Jesucristo. correcto. Eso es lo Muy que bien. Sí, dice. es lo mismo que dice acá. En Ezequiel capítulo 36, verso 24 al verso 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, si se entiende así del agua, entonces no estaría apuntando a, a un- a una ceremonia o algo ceremonial o algo ritual como el bautismo en agua, por ejemplo, sino se está refiriendo a lo mismo, sinónimo, es decir, para referirse a un nacimiento espiritual. Otros lo interpretan del agua, es decir, el arrepentimiento. Para nacer de nuevo se debe arrepentir, porque el agua simboliza el arrepentimiento. Está utilizando a Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Pero Kinner es el que más maneja y además que es un erudito este hombre, Kinner, y presenta un pasaje paralelo del profeta Ezequiel. Por lo tanto, me inclino más a pensar que se refiere a eso, al espíritu. Es decir, esto es el espíritu. Deben nacer, en otras palabras, deben nacer del espíritu de Dios. O una conversión por el espíritu. Debe convertirse por el espíritu. Un bautismo espiritual de prosélitos. Mientras los maestros judíos generalmente hablaban de los convertidos al judaísmo como recién nacidos, solo en este sentido, de que estaban legalmente separados de sus antiguas relaciones. Un nacimiento verdadero por el espíritu producía un nuevo corazón.
En la época de Ezequiel, la gente comenzó a adorar la serpiente que Dios mandó a construir a Moisés. La condenación ya se está realizando, no es algo del futuro. Consiste en una autoexclusión del reino de Dios al rechazar al Señor Jesucristo en los versos más adelante. El- la pregunta acá, la pregunta, porque la respuesta es, para entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Eso es lo que dice, nacer del Espíritu. Bien, esa es la respuesta que da este pasaje. Hermano Pero Pablo, Nicodemo, sí, me autor Guillermo. entonces usted está diciendo que se está refiriendo, como decía, en otras palabras, se debe nacer del Espíritu de Dios. Eso, correcto. Como lo explica Gracias. Kinner. De agua esto es del Espíritu. Me inclino más a pensar eso, por lo que menciona Kinner. Y la Biblia que usted tiene, Pastor Guillermo, opina lo mismo, ¿ah? Y Kinner no es reformado, Kinner es pentecostal, un erudito pentecostal. Ya. Profesor, Sí, hermano Boris. mire, sabe, yo tengo otra Biblia de estudio y dice que existen varias interpretaciones de la frase nace del agua y del espíritu y da seis alternativas. Uno Wow. dice Jesús se refería al bautismo en agua. Esa es una alternativa. Sí, Segundo, el agua debe entenderse como símbolo del Espíritu Santo. Dice la perfecto. frase puede traducirse pues nacido del agua, el Espíritu mismo. Eso, sí. Tres, una tercera alternativa. El agua debe entenderse como símbolo de la palabra de Dios. Dice, en otros Ah, pasajes del Nuevo Testamento encontramos un simbolismo similar, sobre todo en Efesios 5:26, 1 Pedro 1:23. mm, Cuarto, dice, Jesús usó la frase nacido de agua en alusión al nacimiento físico. Luego añadió en contraste del espíritu para referirse al nacimiento espiritual. Cinco, dice, Jesús empleó la expresión nacido de agua en relación al bautismo de Juan y en relación al bautismo de Juan el Bautista. Y seis, dice por último, usó el simbolismo de agua del Antiguo Testamento y el viento para aludir a la obra de Dios desde arriba. Isaías 44, 3 al 5 y Ezequiel 37, del 9 al 10. Dice, el viento es una traducción alternativa del término espíritu. mm. Es el Perfecto, hermano comentario Boris. que tiene Muy esta bien. Biblia. 6 distintas explicaciones, ¿eh? Muy bien. Se enriquecen más Eh, bien que confunde las interpretaciones, por lo menos yo lo veo así, más que confundir. Me enriquece más todavía. hermano, ¿Sí, Pastor Guillermo? ojalá el hermano pudiera dar el nombre de la Biblia, como para tenerla como referencia. Ah, sí, por favor, hermano A Boris. ver, ya sí. A ver, voy a prender la cámara. Esta Biblia, la Biblia de Estudio Reina Valera Revisada, se llama. Reina Tiene Valera este logo. revisada. Sí, es una Biblia de Estudio Reina Valera Vamos a Revisada. sacarle una foto y lo envía al WhatsApp, al grupo de estudiantes online. Bien. Sí, claro. Gracias. Sí, por supuesto. Bien, la pregunta aquí, mis queridos hermanos, es ¿cómo puede hacerse esto? Voy a anotarlo tal cual como lo pregunta Nicodemo, ¿ah? ¿Cómo puede hacerse esto? Ahí está. Esa es la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Qué está preguntando Nicodemo acerca de que cómo puede hacerse esto? Está preguntando cómo puedo nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Así lo entienden ustedes igual? Claro, él estaba pensando que Jesús quería decir que volviera al vientre de su madre y nacer literalmente de nuevo. Esa es la pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? Muy bien. Respondamos entonces acá de acuerdo a la porción bíblica, de acuerdo a la porción bíblica, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo es posible llevarse a cabo este milagro extraordinario? Puede ser a través de la regeneración. La regeneración es lo mismo de lo que estamos hablando, regeneración o nuevo nacimiento, o el nacimiento del espíritu, él se refiere a lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo se puede nacer de nuevo? El procedimiento que Dios ha establecido. creyendo.
Muy bien. Creyendo, dice el apóstol Marcos, ahora hay que justificarlo de acuerdo al contexto de los versículos que le preceden y los versículos que están posterior a la pregunta. Eso está en el verso, verso 9. Verso 9. Claro, verso Entonces, 9. entonces ahora debemos justificar que para nacer de nuevo, es decir, ¿cómo puede hacer cómo puede hacerse esto? Dice Nicodemo, por medio de la fe. Pero hay que justificar con versos bíblicos esto. Versículo 12 lo alude, Muy bien, versículo 12. del 15 Bien. también. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Otra vez se repite. Las cosas celestiales, muy bien. Otro texto bíblico, Pastor Marcos, El 15 también. verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Muy bien, verso 15 también, excelente. ¿Habrá otro El, texto? igual, 15, ¿Cuál? 16. El El 16 16 también, 16. Porque de del tal 18. manera, muy bien. Y el 17, El 17 igual, porque no sí. envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero no dice la fe. Más bien el 18. 18. El 18, claro, el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Hoy serví 3 veces en un versículo bíblico. Y esta es la luz, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mal que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras ya. Esos son en el contexto inmediato. Vamos a buscar un contexto remoto ahora, o no tan remoto, en realidad casi inmediato. En el 1.12 también dice lo mismo. Perfecto, ahí está. Ahí le respondimos a Nicodemo. Uy, se perdió ya, pero no importa. Se perdió los versículos bíblicos, se confundieron ahí. Está en el verso 9, verso 12, 15, 16, 18 también, y el 1.12. Por medio de la fe. La fe, recuerde, la fe es una disposición de la mente y de la voluntad. Eso es la fe. Una disposición de la mente y de la voluntad. El- y la fe tiene un objeto. La fe no es un mérito. La fe no es una obra. La fe no es una virtud. Yo no creo y como recompensa, como retribución, como premio a mi fe, Dios me retribuye el nuevo nacimiento. No es así. O la salvación, por ejemplo. La, porque la salvación no es una retribución, es un regalo. Pero la fe, de hecho, la fe es antítesis de las obras. La fe no es una obra. Es- y tiene, la fe no es la fe en nosotros mismos, sino que la fe es una confianza, es la confianza depositada en un objeto. No es la fe en sí misma, la